Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con el historiador argentino Ricardo López Gotis para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, especialmente en estos tiempos parece que los desórdenes mundiales no los generan solamente los hechos, sino también las palabras, ¿no? Las mentiras, los fake news, todo esto lo habíamos dicho, pero seguramente habrá que inventar también algún término más novedoso para hablar de la manipulación de los símbolos representados por las palabras, ¿no? Por ejemplo, quién es el nazi en cualquier enfrentamiento bélico, etcétera, etcétera. Y para eso, pues, tenemos la guía indispensable de los medios de comunicación rusos en estos días, ¿no? Hace muchos años atrás Chesterton escribió que hay palabras que de tanto usarlos se vuelven locas. Y una es el término justamente del nazismo, porque ahora vemos que le tratan de dar otro significado completamente distinto, más allá de las circunstancias históricas que vamos a hacer referencia, para poner un poco en contexto estas declaraciones tan aberrantes que dijo Sergei Lavrov hace unos días atrás. Primero tener en cuenta que para la Unión Soviética, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nunca se reconoció a la Shoah en su singularidad y especificidad. Es decir, para las autoridades soviéticas y en principio Stalin y después todos los que le siguieron, Khrushchev, Brezhnev y demás, nunca hubo un genocidio contra el pueblo judío como tal por parte de la Alemania nazi, sino que murieron ciudadanos soviéticos, con lo cual es una forma de negar la singularidad y lo específico que ha sido la Shoah en contra del pueblo judío, en este caso residiendo en la Unión Soviética. Esa narrativa, más allá de que la Unión Soviética como tal desapareció hace ya más de 30 años, lo interesante es que persiste y no se reconoce al nazismo en su dimensión antisemita y todo lo que tenía que ver con la política de exterminio, de la limpieza racial y étnica, sino que los rusos en esta Rusia post-soviética siguen viendo a la Alemania nazi como básicamente un régimen que in intentó conquistar la Unión Soviética, sobre todo la parte europea, pero no en su contenido ideológico. De modo que cuando a Lavrov se le plantea, bueno, que Zelensky tiene orígenes judíos, él no solo dice, ¿y a mí qué? ¿No? Es como si no registrara esa parte, sino que incluso sale con esta leyenda jamás comprobada, es decir, esta leyenda jamás documentada de que Hitler tenía antecedentes judíos, ¿no? Los grandes biógrafos de Hitler jamás adhirieron a esto porque no hay ninguna prueba documental al respecto. Sin embargo, cada tanto alguien sale en internet a devolverle vida a esto y probablemente a partir de ahí se toma Lavrov para decir, bueno, y Hitler también era judío. Es decir, por un lado, ojo con esto porque yo creo que están tejiendo una nueva teoría conspirativa, es decir, que de alguna forma los judíos quieren destruir Rusia, ¿no? Así como siglos atrás no, pero hace más de un siglo atrás, la Ojrana, la policía secreta zarista, es la que elaboró esos nefastos protocolos de los sabios de Sion, adjudicándolos a una conspiración judía contra Rusia. Luego, toda la conspiración que inventó Stalin de los médicos judíos, es decir, y ahora es como que, bueno, tanto Hitler como Zelensky tienen orígenes judíos y están detrás de este intento de destrucción de Rusia. Ojo con eso porque yo creo que es algo que probablemente empecemos a escuchar en los próximos años. De modo que hay que ser bastante claros y precisos en desmontar esta teoría conspirativa ahora que están haciendo. Pero además, lo que particularmente me llama la atención es que nos están llegando fragmentos de algunos programas de televisión en Rusia
en estos que hay una mesa redonda y hablan varios columnistas y opinadores, en los que hay personajes que están hablando de aplicar campos de concentración, esterilización a los ucranianos, es decir, toda una destrucción de la identidad ucraniana como tal, es decir, básicamente ¿qué? Lo que hizo el nazismo, es decir, de la esterilización de las personas para que no pudieran reproducirse, los campos de concentración, de prisioneros, la destrucción de identidades culturales, es decir, básicamente lo que la Alemania nazi hizo en los años 40. Entonces, es muy notorio este intento de distorsionar la historia reciente. ¿Sí? Estamos hablando de historia del siglo XX, no la del siglo X u XI, sino la del siglo XX, de distorsionarla completamente, de transformar lo que es el nazismo en otra cosa, pero claramente el nazismo se articulaba en toda una política de exterminio racial, es decir, todo un sistema de apartheid, de jerarquía racial, de carácter biológico, y eso es lo que esta Rusia postsoviética intenta borrar y transformarlo en otra cosa. Y esto me parece realmente preocupante, y que claramente aumenta este desorden mundial, lejos de aclararlo y que nos queden precisas las palabras. Yo creo que están sembrando más caos y confusión mental a todo esto que están haciendo en un régimen que, a mi criterio, no solo porque ya está en su tercer mes de invasión a Rusia, a Ucrania, perdón, en su tercer mes de invasión a Ucrania, sino que claramente este tipo de declaraciones cada vez más disparatadas y delirantes, yo creo que refleja una falta de resultados rápidos, tal como probablemente habían soñado, sino que además la completa pérdida de rumbo con respecto a cómo resolver este conflicto y terminarlo y salir de una forma relativamente que no dañe el prestigio de Rusia en lo militar y en lo político. Bueno, uno se ve tentado de preguntarte qué es lo que va a pasar, qué salida tiene esta crisis. No sé si ya las lecciones de historia pueden llegar hasta tanto, hasta tal límite. Ya es una pregunta casi personal, como ves, si Putin tiene alguna salida a esto, porque el problema que ahora se está planteando mucha gente es que hay que dejarle una vía de escape para que él pueda presentar cierto triunfo a la sociedad rusa y entonces pueda salvar, seguir en el poder, porque si no, la desesperación de un tío que está al frente de unos botones que disparan misiles nucleares podría ser catastrófica, apocalíptica, ¿no? Sí, es muy inquietante ese futuro. Cualquiera de los escenarios es preocupante porque, por un lado, está bastante claro que Putin está lejos de ser el más fanático de todo ese sistema. Hay otros que son mucho más fanatizados y tienen instintos más criminales todavía, con lo cual desplazarlo del poder no significa que lleguen los líderes más democráticos, sino que pueden llegar los que tienen más instintos criminales todavía. Pero por otro lado, dejarlo en el poder es una señal de impunidad. Y la verdad es que se han cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, por lo que vamos sabiendo de los distintos testimonios que van llegando en este momento, lo cual indicaría que debería ser juzgado ante la Corte Penal Internacional. Pero esto me recuerda mucho la situación de la Primera Guerra Mundial. Todos pensaban que iba a ser una guerra rápida, que como mucho iba a durar 3 meses, y la verdad es que duró más de 4 años. Y todo indica que esta guerra va a durar mucho tiempo. Y yo creo que va a ser un modelo bastante similar al de la guerra de Yugoslavia, ¿sí? Que duró años, que en realidad esas heridas no se han cerrado, eso está bastante claro en Bosnia-Herzegovina y la situación de Serbia, no se han cerrado, pero por otro lado la diferencia es que acá
A diferencia de la guerra de Yugoslavia, está implicado uno de los grandes actores internacionales. Porque la guerra de Yugoslavia, tanto Rusia como Estados Unidos, la Unión Europea, miraban desde fuera del escenario. Intervenían, pero miraban desde afuera, no eran actores de primera línea. En este caso es una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, con lo cual, como bien decís, hay una cuestión de prestigio que Rusia necesita cuidar, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Es decir, tiene vecinos complicados. No es la OTAN el único vecino complicado que tiene Rusia, ¿no? También tiene vecinos que se supone que son aliados, que también son un poco complicados y que deben estar mirando con suma atención cómo es el despliegue militar de Rusia. Yo creo que, a ver, eh, primero tengamos en cuenta que no está habiendo negociaciones diplomáticas, por lo menos públicamente. Hubo un tiempo al inicio de este conflicto en el que había canales diplomáticos, había intentos de reunión, ya no hay más de eso, por lo menos públicamente. Yo creo que debe seguir habiendo, pero en forma muy secreta. Pero tampoco se ven muchas señales al respecto. Es decir, por más que Putin claramente abandonó la idea de atacar a Kiev, que en principio estuvo bastante presente el intento de tomar Kiev, el intento de tomar Odessa, algunas ciudades como Kharkov, ¿no? Si bien se ha concentrado en el sur de Ucrania, en toda la costa del mar de Azov y en la región del Donbass, la verdad es que tampoco está teniendo éxitos militares en esos territorios, y el hecho de que en estos días Ursula von der Leyen pidió sanciones económicas mucho más duras contra Rusia con respecto al suministro de petróleo y gas, el hecho de que Biden visitara plantas en las que se fabrican misiles, que Olaf Scholz ya hable abiertamente de apoyar el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, yo creo que son señales de que el conflicto se va a prolongar, se está haciendo mucho más duro y que cada uno está empezando a mostrar una mayor severidad en cuanto a cómo responder a esto. También están todas estas especulaciones en torno a Putin, de su salud y demás, pero la verdad es que es muy difícil saber qué es lo que convendría, si dejarle una salida a Putin para que de alguna forma demostrara que no está todo tan mal e incluso presentarlo como una especie de ganador, o si habría que removerlo. Un poco este es el dilema que se planteó con Saddam Hussein después de la Guerra del Golfo, 1990-91, de dejarlo en el poder, porque era en definitiva quien más o menos podía contener el orden en un país tan fragmentado étnicamente y en términos religiosos. Bueno, vamos a tener que seguir observando lo que pasa en el mundo y desgraciadamente, como bien anuncia este título, como las fichas se van desmoronando, ¿no? Es decir, tenemos evidentemente el final de una época y hasta que no se reacomoden los ladrillos no sabemos qué es lo que puede surgir de todo esto. Seguiremos atentos desde este sitio privilegiado que observa la actualidad con la perspectiva de la historia que nos da Ricardo López Gautig, al que agradecemos como siempre. Muchas gracias, Ricardo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Separat.